Un multimillonario presenció a un conductor negro bailando con su hija paralizada. ¿Qué pasó? Corazones derretidos. Era una tranquila mañana de domingo, de esas que vibran en silencio antes de que el mundo comience a moverse. Una neblina baja se aferraba al césped recortado de la finca Fairview, donde el Bentley estaba inactivo al final de un camino de entrada de piedra curva. Desde la ventana del tercer piso, Charles Whitmore, magnate petrolero jubilado, nombre de la lista Fortune 100 y viudo reciente, estaba de pie con una taza de café intacto, mirando hacia abajo en un momento que aún no entendía. Junto al garaje, su chofer, Darnell, tenía la puerta del pasajero abierta de par en par. En sus brazos estaba la nieta de 10 años de Lily Charles, paralizada de cintura para abajo desde el accidente. Sus zapatillas rosas colgaban, sin vida pero limpias mientras Darnell la sostenía suavemente contra su pecho. Entonces, sin música, sin público y sin ninguna razón que nadie pudiera ver, comenzó a balancearse. No fue apresurado ni torpe. Era lento, tierno, un ritmo nacido de algo más profundo que el sonido. Los brazos de Lily rodearon sus hombros, sus rizos reflejando la luz del amanecer. Sonrió. No, sonreía de una manera que Charles no había visto desde antes del funeral, antes de la silla de ruedas, antes de que todo cambiara. El anciano parpadeó una, 2 veces, y luego se apartó lentamente de la ventana como si fuera un intruso. No hubo fanfarria, ni cámara, solo gracia hilvanada en una mañana que nadie más habría notado. Pero para Charles, fue el comienzo de todo. A veces, los momentos más tranquilos esconden las verdades más fuertes. Quédense con nosotros. Y antes de sumergirnos en esta historia, un rápido me gusta y una suscripción nos ayudan a seguir contando historias como esta. Charles Whitmore se apartó de la ventana. La imagen de Darnell balanceándose con Lily aún estaba grabada en su mente como un fantasma en el cristal. Se movió lentamente por la casa, con la lentitud que da la edad. No solo en los huesos, sino en el dolor. La luz del sol de la mañana pintaba cálidos rectángulos en los suelos de roble. Los mismos suelos que Margaret usaba para pulir ella misma, tarareando viejas canciones de Glenn Campbell. Pero ahora la casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, y al parecer, llena de sorpresas. Para cuando Charles llegó al desayunador, su hijo ya había llegado. «Papá», dijo Mason, sin levantar la vista del teléfono. Darnell bailaba con Lily en la entrada. Digo, bailar. ¿Qué demonios es eso? Se rió, sin mucha amabilidad. Charles se sentó frente a él, observando cómo Mason tiraba el teléfono sobre la mesa. La pantalla mostró brevemente un video en pausa, un zoom granulado de la señal de seguridad. La sonrisa de Lily, pixelada pero inconfundible, parpadeó antes de desaparecer. ¿Lo grabaste?, preguntó Charles en voz baja. Claro que sí. ¿Y si alguien lo viera? Es poco profesional. Es conductor, no niñera ni lo que sea que intente ser. Mason frunció el ceño como si ya se estuviera preparando para una demanda que no se había presentado. Y Lily, papá, necesita estructura. Necesita terapia. No. Hizo un gesto con la mano. Algún recital de baile en el patio. Charles miró más allá de él, hacia el amplio patio delantero. Sus dedos presionaron ligeramente la madera del brazo de la silla. Lo vi, dijo finalmente. No era lo que te imaginas. Mason se recostó con los brazos cruzados. ¿Y qué crees que era? Charles no respondió. No directamente. En cambio, su mente se desvió, solo por un instante, hacia la imagen de la sonrisa de Lily, la primera real desde el accidente. Recordó el hospital. La forma en que sus pequeños dedos se aferraban a los suyos, incluso cuando estaba inconsciente, las palabras del médico como estática de fondo. Traumatismo espinal. T7 permanente. Mason apenas había llegado a tiempo a la UCI, sepultado bajo las reuniones y llamadas de relaciones públicas. Y cuando Margaret falleció pocas semanas después,
La chica se había quedado completamente callada. No hablaba, no comía, solo miraba por la ventana de su silla de ruedas, con la mirada perdida. Hasta hoy, hasta que él, Darnell, había llegado recomendado por una agencia privada. Es militar, con historial limpio, elegante en el vestir, tranquilo, siempre temprano, el tipo de hombre al que le confías tus llaves y a tu nieta. Pero eso no lo convertía en familia. Y desde luego no explicaba por qué Charles no podía dejar de pensar en ese baile. Despídelo, dijo Mason de repente, poniéndose de pie. ¿Podemos buscar a alguien más normal? Siéntate, dijo Charles bruscamente, con una voz que transmitía una serena firmeza que silenció la sala. Mason se quedó paralizado, atónito. Charles ya casi nunca alzaba la voz. Siéntate, dije. A regañadientes, Mason se sentó. Afuera. El sonido de la fuente del jardín gorgoteaba sin parar. Adentro, el silencio era más denso que cualquier discusión. Charles finalmente miró a su hijo a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que Lily se rió contigo?, dijo Mason, abriendo la boca y cerrándola. Apartó la mirada. Ese hombre está haciendo algo que nosotros no pudimos, dijo Charles. Le está dando una razón para sentirse viva, así que, a menos que esté haciendo algo ilegal, se queda. Esa misma tarde, Charles encontró a Darnell en el garaje, limpiando el capó del Bentley con un paño tan suave que parecía seda. Los movimientos del hombre eran precisos, respetuosos, con una eficacia militar. Charles no habló de inmediato. Observó la fuerza serena en el cuerpo de Darnell. La forma en que se movía con determinación, no con orgullo. «Bailaste con ella», dijo Charles al fin. Darnell se quedó paralizado y se giró lentamente. «Sí, señor». «¿Por qué?» Darnell dudó, pero no por miedo. Escudriñó el rostro de Charles, como si estuviera midiendo cuánta verdad podía permitirse decir. Necesitaba recordar que aún tenía alegría, dijo en voz baja. Aunque sus piernas no la tengan, Charles tragó saliva. Las palabras le impactaron más de lo esperado. Yo solía bailar así con mi sobrina, continuó Darnell. Después de que empezaran sus convulsiones, jugábamos a que la sala era un salón de baile. Ella solía decir que la música sonaba en el suelo. Charles se quedó mirando al hombre, un veterano negro y tranquilo del sur de Chicago que, de alguna manera, había llegado a su nieta de una manera que ninguna fortuna ni terapia podría. Sonrió, murmuró Charles. Sí, señor, asintió Darnell. Lo hizo. Los días siguientes trajeron rumores. La señora Cartwright, de la Asociación de Propietarios, tenía sus preocupaciones. Mason envió un correo electrónico con una lista de terapeutas aprobados. El administrador de la finca sugirió instalar más arbustos para dar privacidad, pero Charles no dijo nada. En cambio, cada mañana observaba desde la ventana. Y cada mañana, Darnell llevaba a Lily al jardín, al porche o a la entrada, donde ella eligiera el lugar, y bailaban, a veces con música, a veces sin ella. Lily empezó a tararear de nuevo. Pidió panqueques con chispas de chocolate. Pidió música. No mucha, no toda a la vez, pero sí más que antes. Una semana después, cuando el sol se ocultaba tras los árboles y el césped se doraba, Charles bajó él mismo por la entrada. Encontró a Darnell y Lily bajo el gran roble junto a la casa. Darnell le estaba enseñando a desplazar el peso en la silla, ayudándola a encontrar el equilibrio que no había usado en meses. Charles se agachó a su lado, con las articulaciones crujiendo por el esfuerzo. Lily, dijo en voz baja, ¿te gusta bailar con Darnell? Ella asintió, tímida pero radiante. ¿Puedo mirar un rato?, preguntó. Miró a Darnell y luego a su abuelo. Solo si prometes no llorar, sonrió Charles. No puedo prometer eso. Soltó una risita. Pura, sin filtros, hermosa. Y algo en el pecho de Charles se rompió. Miró a Darnell con los ojos un poco nublados.
No tienes ni idea de lo que has hecho. Darnell sonrió. Quizás sí, señor. Y en ese patio tranquilo, enmarcado por robles y luz solar, las fronteras entre sirviente y jefe, veterano y multimillonario, desconocido y familia, se difuminaron. A veces hace falta un hombre sin nada para recordarle a una familia que lo tienen todo. La lluvia caía suave y constante esa tarde, como un silencio sobre la tierra. De esas que no llaman la atención, que lo impregnan todo silenciosamente. Dentro de la finca Whitmore, el aire estaba denso, no por el mal tiempo, sino por la tensión. En el comedor formal, con una mesa de nogal pulido y lámparas de araña atenuadas hasta convertirse en oro, Charles estaba sentado a la cabecera, con la espalda recta y los dedos cuidadosamente entrelazados. A su derecha, Mason hojeaba con impaciencia un informe impreso. Junto a él, Lily, sentada en su silla de ruedas, con el pelo recogido con una cinta rosa y las piernas cubiertas por una suave manta de lana. Y al otro lado de la mesa, llamado sin previo aviso, estaba Darnell. Estaba de pie con las manos a la espalda, la barbilla alta, la mirada fija, todavía de uniforme. Chaqueta negra de conductor y una camisa blanca impecable debajo. No le habían dicho por qué lo llamaban, pero probablemente tenía una idea. Mason se aclaró la garganta. Papá, dijo, mirando de los papeles a Darnell. Esto no puede seguir así. He hablado con nuestro abogado y, francamente, hay problemas de responsabilidad. No hay ninguna política vigente para el contacto extracurricular que tiene con Lily. Se giró hacia Darnell, con los labios apretados. Estás contratado para conducir, no para rehabilitar, no para ser mentor, y mucho menos para ponerle las manos encima a mi hija, aunque creas que tus intenciones son nobles. Los dedos de Lily se aferraron al borde de su manta. Su mirada se dirigió de su padre a Darnell. Lo saqué a bailar, dijo en voz baja. Mason apenas la miró. Cariño, eres una niña. No se trata de lo que pidas. Se trata de lo apropiado. Charles apretó la mandíbula. Voy a rescindir el contrato, continuó Mason, mirando directamente a Darnell. Con efecto inmediato. Te pagaremos el mes, por supuesto. Y te daremos una carta de recomendación. No, dijo Charles en voz baja. La sala se detuvo. Mason parpadeó. ¿Qué? Dije que no. Charles repitió más alto esta vez. Echó la silla hacia atrás y se levantó lentamente como un árbol viejo que se levanta del suelo. Caminó hacia las ventanas, observando la lluvia deslizarse por el cristal en líneas suaves y torcidas. Cuando murió tu madre, comenzó. No lloré, ni en el funeral, ni en los días posteriores. La gente esperaba que me derrumbara, pero no lo hice. Se giró para mirarlos. ¿Saben cuándo finalmente lo hice? 3 semanas después. Justo ahí. Señaló hacia el arco de la sala cuando oí a Lily llorar sola en su habitación y me di cuenta de que no podía subir las escaleras lo suficientemente rápido para llegar a ella. Silencio. No porque fuera demasiado viejo, continuó. Porque estaba demasiado enojado. Enojado por haberla perdido. Enojado porque no estabas aquí, Mason. Enojado porque Dios le había quitado todo, su movilidad, su madre, su infancia y yo no podía devolverle nada. Se acercó a Darnell ahora, con la voz tranquila pero cargada de emoción. Y entonces llegaste conduciendo ese coche como si fuera una segunda piel, hablando solo cuando te hablaban. Hasta que un día miré por la ventana y le estabas enseñando a mi nieta a sentirse viva de nuevo. Charles volvió a la mesa, alzando ligeramente la voz. Ella se ríe cuando está con él. Ella habla. Ahora canta por las mañanas. ¿Sabías eso, Mason? No, tú no lo harías porque no escuchas. Te las arreglas. Mason abrió la boca, pero Charles levantó una mano. No he terminado. Miró a Darnell. ¿Sabes cuál es tu verdadero trabajo? Darnell se irguió. Sí, señor. Proteger a la niña. Darle dignidad. Recuérdale que es más de lo que perdió.
Charles asintió lentamente. Exactamente. Se giró hacia su hijo. No voy a despedir a la única persona en esta casa que ha devuelto la vida a Lily. Mason se burló, reclinándose en su silla. Esto es emotivo. Es irresponsable. El hombre está bailando en la entrada. ¿Qué pasa cuando la prensa sensacionalista se entera? Charles se acercó a su hijo, bajando la voz para que sonara más grave. ¿Qué pasa, Mason, cuando tu hija crece sabiendo que te importaban más los titulares que su corazón? Eso acertó. La expresión de Mason vaciló por primera vez. Y entonces, como un último latido imprevisto, Lily habló. Darnell dice, cada mañana es una segunda oportunidad. Dijo en voz baja que incluso si las piernas olvidan cómo moverse, aún puedo enseñarle a mi espíritu a bailar. Su voz se quebró un poco. Prefiero eso a la terapia. Darnell no habló. Solo bajó la mirada, humilde. Charles lo miró, luego a su nieta, luego a su hijo. Darnell no se irá a ninguna parte. Afuera, la lluvia amainó. Adentro, algo más cambió, algo permanente. El anciano había hablado, no con fuerza, no con dinero, sino con la serena autoridad de un corazón que había aprendido lo que realmente importaba. En ese momento, los roles en la sala se reorganizaron. El poder no estaba en la voz de la sala de juntas ni en el contrato en la mano de Mason. Estaba en la sonrisa del niño, en la quietud del conductor y en la decisión del abuelo. El comedor se había quedado en silencio. Tan silencioso que se podía oír el suave golpeteo de la lluvia en el alféizar de la ventana. Nadie se movió. Mason permaneció inmóvil, con los hombros tensos, la mirada fija en la nada. Sus dedos, que antes rodeaban con confianza informes impresos y memorandos de política, ahora yacían flácidos en su regazo. Frente a su lado, Lily estaba sentada en su silla de ruedas, con la cabeza inclinada, observando a su padre, en silencio, esperando. Y Darnell, todavía de pie cerca del otro extremo de la mesa, no se regodeaba, no sonreía. Tenía la mirada baja, respetuosa, como un hombre que comprendía que la gracia no se daba sin más. Se escogía. Momento a momento, Charles regresó lentamente a su asiento. Se recostó con una suave exhalación y luego juntó las manos sobre la mesa como si no fuera necesario decir nada más. Pero algo había cambiado. No fue un ruido fuerte. No fue repentino. Fue un proceso lento, como la última capa de escarcha derritiéndose en el borde de un campo invernal. Mason se removió en su asiento. Miró a su hija, luego a Darnell, y luego, por primera vez en años, miró realmente a su padre. Hubo un destello allí. El tipo de destello que llega cuando un hombre se da cuenta de que ha estado del lado equivocado de algo sagrado. No sabía que había empezado a cantar de nuevo, dijo Mason en voz baja. Lily se volvió hacia él, con voz suave. No estás aquí por las mañanas. Las palabras no eran crueles. Eran simplemente ciertas. Mason hizo una mueca y asintió. Lo sé. Se frotó la nuca, con los ojos vidriosos por un cansancio que no tenía nada que ver con dormir. He estado intentando arreglar las cosas con reuniones, citas, expertos. Pensé que si lo conseguía, todo volvería a la normalidad. Charles no habló. Solo escuchó. Mason miró a Darnell, no con sospecha ni control, sino con algo parecido al reconocimiento. No me di cuenta de lo que hacías, admitió. Vi bailar. Pensé que era. Negó con la cabeza. Inapropiado, pero ella se rió. Dios, se rió. Darnell no se movió. Necesitaba eso más que otra ronda de fisioterapia, añadió Mason. Hubo silencio. Luego, con una respiración profunda, Mason se puso de pie. Rodeó la mesa, no rígido, no ensayado, solo un hombre que había tardado demasiado en comprender algo importante. Se detuvo frente a Darnell y le tendió la mano. Lo siento, dijo. Darnell lo miró un momento y luego lo tomó. Un apretón firme. Sin actuación. Gracias, dijo Mason,
esta vez más bajo. Lily aplaudió una vez. Un pequeño estallido de alegría hizo que los tres hombres la miraran con sonrisas suaves. Por unos instantes, nadie se apresuró. Nadie planeó el siguiente paso. Simplemente permanecieron en el resplandor de algo excepcional. Paz obtenida no a través del poder, sino a través de la presencia. Más tarde esa noche, la casa tenía un zumbido diferente. Ni tranquilo, ni frío, ni vital. Lily estaba sentada acurrucada en el sofá de la sala, coloreándose con una manta sobre su regazo. La música se filtraba suavemente desde un altavoz en la esquina. Una pieza de jazz suave que Charles solía tocar los domingos por la mañana mucho antes de que el dolor se instalara en sus paredes. Mason estaba en la cocina calentando leche para Coco. Sin asistente, sin niñera, solo un padre sirviendo leche a su hija. Charles se sentó junto a la ventana de nuevo. El mismo lugar, la misma vista, pero su mirada ya no era cautelosa. Darnell pasó por el pasillo a punto de irse cuando Charles lo llamó. Darnell. Se dio la vuelta. Charles le hizo un gesto para que se sentara. Permanecieron en silencio un rato, solo se oía el leve golpeteo de los crayones de Lily sobre el papel que tenían detrás. Charles habló primero. No eres solo un conductor. Darnell bajó la mirada. Lo sé, señor. Eres algo más, continuó Charles. Algo que esta familia no sabía que necesitaba. Darnell no respondió de inmediato. Luego dijo, me recuerdas a mi abuelo. Charles arqueó una ceja, divertido. Él también era un viejo testarudo. No, dijo Darnell con una leve sonrisa. Escuchó. Charles rió entre dientes, en voz baja y cálida. Debería haber empezado antes, murmuró Charles. ¿Escuchando? Se giró hacia Darnell. Puede que yo sea el patriarca, pero tú, hizo una pausa. Tú devolviste el corazón a este hogar. Darnell bajó la mirada de nuevo, no por falsa humildad, sino porque el peso de esas palabras se asentaba en lo profundo de su pecho, no por orgullo, sino por un propósito. Esa noche, mientras la lluvia daba paso a las estrellas y la casa se sumía en ese silencio que se siente ganado en lugar de vacío, Mason orinó en la habitación de Lily. Estaba dormida, con un oso de peluche bajo el brazo y el rostro sereno. La voz de Darnell sonaba débilmente por el altavoz de su mesita de noche. Había grabado un cuento para dormir. A principios de esa semana, a petición de Lily, Mason se quedó allí un buen rato y luego se acercó a la silla de su hija, que seguía junto a su cama. Tocó suavemente el tirador, no para moverla, solo para comprenderla. La habitación no necesitaba palabras. Solo necesitaba que alguien se fijara. El sol salía suavemente sobre la finca Fairview, proyectando largas franjas doradas sobre el jardín delantero. Los setos brillaban con el rocío, de ese que hacía que todo pareciera nuevo, aunque no lo fuera. Habían pasado 3 meses desde aquella tormenta silenciosa en el comedor. Mucho había cambiado. La finca, antaño una casa de pena susurrada y control mesurado, ahora latía con pequeñas y constantes señales de vida. Se oían risitas por las ventanas abiertas. Música sonaba en el patio trasero. A veces jazz, a veces Motown, a veces lo que Lily pidiera. Y casi todos los días, si pasabas por el jardín entre las 9 y las 10 de la mañana, la veías allí, con los brazos extendidos en su silla, girando lentamente con una sonrisa en el rostro, mientras Darnell enseñaba. Su ritmo, su postura y su confianza. Lo llamaban mañanas de movimiento. Había comenzado como algo privado solo entre ellos dos. Pero poco a poco, otros comenzaron a notarlo. Empezó con la ama de llaves, la señorita Rehena, quien preguntó si podía traer a su sobrino un día. El niño tenía autismo. No hablaba mucho, pero le gustaba el ritmo, dijo. Luego se unió la sobrina del cartero. Luego la hija adolescente del jardinero, recuperándose de un accidente automovilístico que le dejó daño nervioso en el brazo izquierdo. Pronto,
Lo que una vez fue una tranquila rutina matutina se convirtió en una reunión comunitaria semanal bajo el roble gigante en la parte trasera de la finca. Darnell nunca lo llamó terapia. Lo llamó el círculo, simplemente un espacio para moverse, sentir, recordar que no estaba solo. Charles lo vio crecer desde el porche semana tras semana. A veces con una taza de café, a veces con Lily acurrucada a su lado bajo una manta. El círculo no se trataba de curar a nadie. Se trataba de verlos. Y en eso, sanaba a todos. Un martes por la mañana, Charles convocó una reunión, no del tipo con sillas de cuero y mesas de juntas, sino en el solario, rodeado de luz, limonada y servilletas dobladas. Mason estaba allí. También Rehena, la jardinera, dos madres del vecindario y, por supuesto, Darnell. Charles estaba de pie frente a un gran caballete. Sin proyector, solo papel y bolígrafo. Quiero ponerle un nombre, dijo. Miró a Lily, quien le sonrió radiante. Y quiero que sea permanente. Mason arqueó una ceja, con cautelosa curiosidad. Charles sonrió. Tenemos espacio. Tenemos terreno. Y lo tenemos a él, dijo, señalando a Darnell, quien convirtió un estacionamiento en un lugar donde los niños se sienten como estrellas. Darnell parpadeó, sin saber qué decir. Me gustaría ofrecer la vieja casa de huéspedes como un estudio de verdad, con espejos, suelo, rampas de acceso, un lugar donde las mañanas de movimiento puedan crecer, donde otros puedan venir, no para ser presionados, ni para ser empujados, sino para moverse como puedan. Hubo una pausa, luego aplausos lentos. Primero Rehena, luego Mason, luego todos los demás. Darnell se quedó muy quieto, y finalmente levantó la vista. No soy terapeuta, dijo en voz baja. Eres algo mejor, dijo Charles. Estás presente. Los ves. Les das espacio. Mason se levantó y le ofreció a Darnell un expediente. Dentro había papeles, una propuesta, una pequeña donación y un título: Director de Movimiento Comunitario y Empoderamiento. Darnell rió entre dientes, negando con la cabeza. Es un título largo. Te has ganado cada letra, dijo Mason. Lily se acercó a él y le tiró de la manga. ¿Podemos pintar las paredes de morado?, preguntó. Darnell la miró con ojos cálidos. Por supuesto. La casa de huéspedes se transformó en cuestión de semanas. Las viejas alfombras fueron reemplazadas por suelos lisos y suaves, puertas anchas, ventiladores de techo, altavoces en cada rincón. Las paredes, sí, pintadas en un suave lavanda. La elección de Lily. Y sobre la puerta, pintada a mano con letras en bucle. El círculo donde el movimiento comienza con el corazón. Ya no era solo para niños. Vinieron veteranos, parejas mayores, un padre soltero que perdió a su esposa y, buscando un espacio para reconectar con su hija. Nadie era rechazado. Y cada mañana, antes de que llegara nadie, Darnell barría el suelo él mismo. Un ritual silencioso, un recordatorio de que la dignidad empieza desde abajo. Un sábado por la noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, Charles se sentó solo dentro del círculo. Caminó lentamente por la habitación, pasando la mano por el espejo. El aroma a lavanda aún flotaba en el aire. El tenue eco de la risa aún resonaba en las paredes. Darnell entró silenciosamente detrás de él. No pensé que seguirías aquí, dijo. Charles se giró, sonriendo. No pensé que encontraría paz en una habitación sin libros. Se rieron entre dientes. Quería agradecerte de nuevo, dijo Charles. No es necesario, respondió Darnell. Sí, lo es, insistió Charles. No solo la ayudaste. Me ayudaste a mí. Me recordaste cómo estar presente. Miró alrededor del estudio. Esto empezó con un baile, uno que casi detuve porque no lo entendí. Darnell lo miró. Lo viste a tiempo, dijo. Eso es lo que cuenta. Se pusieron de pie, juntos por un largo momento. Dos hombres de mundos muy diferentes,
ahora unidos por algo más profundo que contratos o clase, sanando. Afuera, la última luz del sol se hundía tras los árboles. Dentro, las paredes lavanda brillaban tenuemente con la suave luz del atardecer, y a través de la ventana abierta, el viento traía el suave zumbido de la voz de un lirio. En algún lugar cercano, cantando sin miedo. ¿Alguna vez has presenciado un momento de silencio que lo cambió todo? Sin focos, sin aplausos, solo alguien que apareció con amor, con presencia cuando más importaba. Darnell no arregló las cosas con palabras. Bailó, escuchó, se quedó. Y al hacerlo, le recordó a una familia que la sanación no comienza con ruido, sino con cariño. Tal vez haya alguien así en tu vida. O tal vez seas esa persona para alguien que estuvo ahí cuando más lo necesitabas. Nos encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario. Comparte esto con alguien que haya sido tu héroe silencioso. Y si esto te conmovió, suscríbete para más historias reales que nos conmueven a todos. Porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar ahí.